Bien, ahí está. Corresponde primero conocer cuáles son los artículos. Es un decreto supremo relativamente corto, en el que básicamente establece algunos parámetros para la regulación del mercurio. Y vamos a conocer específicamente y luego vamos a ir nuevamente con el señor Córdoba para analizarlo, ¿ok? Entonces, vamos a ver los artículos. A ver, el presente decreto tiene la finalidad de proteger la salud humana y reducir el impacto en el medio ambiente provocado por el uso de mercurio, ¿no? Bien, rige el RUME, Registro Único del Mercurio. El Registro Único de Mercurio tiene el fin de registrar a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que pretenda realizar actividades de importación, exportación o comercialización de mercurio. Estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los requisitos para la inscripción de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada en el RUME serán reglamentados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La autorización previa. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua emitirá la autorización previa para la importación o exportación de mercurio clasificado en la subpartida arancelaria. Ahí está el número. El convenio de Minamata sobre el mercurio se constituirá en requisito para emitir la autorización. Otros requisitos, condiciones y procedimientos para la autorización previa serán reglamentados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Qué dice el convenio de Minamata? Hace un llamado a proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Postreglamentación. Una vez aprobada la reglamentación del RUME, el ministerio a cargo notificará a la Aduana Nacional para que en un plazo de 2 días hábiles adecúe su sistema informático para su cumplimiento. Las mercancías embarcadas con destino a territorio nacional antes de la aplicación del RUME concluirán su proceso de importación con el marco normativo vigente al inicio de la importación. Las declaraciones de exportación aceptadas antes de que se adecúe el sistema informático no requerirán la presentación de autorización previa. Literalmente eso es lo más destacado, digamos, del documento. Y justamente a continuación vamos a ver qué significa. Estamos junto a Héctor Córdoba, él es especialista en minería y es ex viceministro de Desarrollo Productivo. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que nos están viendo por este prestigioso canal y estoy a sus órdenes. Adelante, por favor. Gracias, muy amable por atender esta entrevista. A ver, vamos a justamente empezar con un tema sobre la regulación, que la aduana va a tener, digamos, todo en orden para conocer cuáles son las empresas privadas, públicas, etcétera, que puedan hacer la importación y puedan ingresar al país, porque sabemos que Bolivia se ha convertido en uno de los importadores más grandes del mundo de mercurio. Entonces, ahora la aduana, que seguramente, bueno, no sé cómo era el proceso previamente para ingresar mercurio actualmente, pero tal parece que van a haber controles en distintos puntos, ¿no? Desde su ingreso y desde su comercialización en distintos lugares donde se expende. Entonces, solamente es mayor control, digamos, al ingreso y a la utilización de mercurio. Tiene que tener un registro la persona que vaya a comercializarlo. Sí, evidentemente este decreto es un punto de partida del cumplimiento de obligaciones que ha asumido el Estado para limitar y después eliminar el consumo de mercurio libremente en nuestro país. Y este punto de partida inicia con el registro de aquellas personas naturales o jurídicas que quisieran participar del proceso de importación o de exportación del mercurio. Hay requisitos para autorizar luego la importación o la exportación de mercurio. Y esos requisitos están basados sobre todo en el convenio de Minamata. Y esto ya es un buen paso, diríamos. No es suficiente, evidentemente, porque también hay que reforzar los sistemas de control que tiene el Estado para la internación de mercancías en nuestro país. Sabemos que nuestras fronteras son extensas y débilmente controladas y hay contrabando de todo tipo de artículos. Y también puede haber, en este sentido, un contrabando del mercurio. Y
y las que se verían afectadas en este sentido son otra vez las cooperativas mineras, que tendrían que pagar un precio más alto, seguramente por el mercurio. Pero este punto de partida nos da esperanzas de que más adelante pueda haber otras medidas que mejoren el comportamiento del Estado sobre el uso del mercurio. Efectivamente. Pero a ver, cuando ponemos controles, cuando regulamos la venta, lo más importante va a ser ahora el seguimiento que se le puede hacer, porque además, siendo que somos un país con fronteras extensas, el contrabando básicamente cada vez logra encontrar un nuevo huequito por donde meterse y lograr ingresar los productos de contrabando. Y ahí seguramente ahora va a estar el mercurio. Entonces, puede que sí hayan algunos controles, pero ¿qué tanto impacto puede verdaderamente tener teniendo en cuenta que es para un negocio muy lucrativo que genera 3.000 millones de dólares anuales? Y que obviamente es muy requerido en la minería, que es una actividad que cada vez más crece. ¿Cómo se controla esto? Bueno, ya la ley de medio ambiente, la 1333, establece mecanismos de control y de seguimiento al uso del mercurio, también prohibiciones. Sin embargo, el Estado no ha sido capaz de poner en marcha medidas realmente prácticas que frenen el uso del mercurio. Y más bien hemos visto incrementarse este consumo año tras año. En algún momento hemos sido uno de los mayores importadores de mercurio del mundo. Hemos llegado a importar más de 200 toneladas, usando en nuestro país aproximadamente 140 y reexportando 60, 70 toneladas a países donde ya se ha prohibido su internación legal, como el Perú, como Colombia, Ecuador, y nos hemos convertido en un trampolín. Y por eso también el decreto determina restricciones para la exportación, cuando no somos productores de mercurio, reconociendo que nos hemos convertido en un país de paso para el contrabando hacia otros países del mercurio. Para controlar el uso y el consumo de este mercurio, tenemos varias entidades en el país que deberían trabajar sobre esto, pero tenemos limitaciones también porque la mayor parte de las organizaciones que extraen el oro no tienen la licencia ambiental, que es la que les obliga a asumir ciertas medidas para prevenir, para mitigar o para compensar el uso del mercurio. Y, por tanto, las entidades de control se ven con las manos atadas para realizar esta actividad. Lo mejor quizás sería descentralizar ese control y que no esté en manos solamente de una entidad de la administración central, sino se derive hacia las gobernaciones, a los municipios y a las mismas comunidades, que son las que se ven verdaderamente afectadas por el uso y consumo de este metal. Bien, sí, esa puede ser una opción. Ahora, bueno, existen ya actualmente varios controles, como usted bien manifestaba, y también existen instituciones que están compuestas por una cantidad importante de funcionarios públicos, tal es el caso de la JAM, por ejemplo, pero que han brillado por su ausencia básicamente durante los últimos meses, donde es necesario conocer un estudio que verdaderamente muestre a partir de un papel cómo está ese impacto. Entonces, si ya teniendo instancias de control que estaban, digamos, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, a cargo del Ministerio de Minería y de la JAM, o sea, teniendo ya una cantidad importante de funcionarios públicos viendo que eso no pase, no sé si es que se necesitan más funcionarios públicos para hacer cumplir esto o verdaderamente que se llegue a escalar esto con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, que pide que haya un mayor control de las áreas protegidas. Ese probablemente sí sea una solución más oportuna. Bueno, el tema de control es un objetivo que hay que ponerlo en marcha de la manera más coherente y enérgica quizás en algunos casos, pero también hay que trabajar sobre el consumo, sobre la gente que utiliza este mercurio y que lo está haciendo de manera prácticamente impune
contaminándose a sí mismas, a sus familias y al medio ambiente. Este consumo y mal uso del mercurio tiene que ser regulado, controlado, para que las personas no se vean afectadas. Hay alternativas para utilizar el mercurio, otras tecnologías, pero también hay otras que incluso utilizando el mercurio se contamine menos, reciclando el mercurio, trabajando en circuito cerrado, no al aire libre. Todas estas medidas deberían ser asumidas enérgicamente por el Estado para que el daño no sea progresivo como es hasta ahora. Y ahí debería participar la universidad, las instituciones técnicas de investigación para mostrar, ofrecer y capacitar a las cooperativas estas tecnologías alternativas y de modo que poco a poco vayamos reduciendo el uso del mercurio y finalmente lo eliminemos de nuestro mecanismo minero. Porque de otra forma, aunque implementemos mecanismos de control enérgicos, es muy difícil que los mantengamos permanentemente y siempre ha de haber momentos de evasión y por lo tanto la contaminación ha de continuar. Si descentralizamos el control, funciona. Si utilizamos a las Fuerzas Armadas, como se utilizó el año 2010 con ADEMAF para controlar las actividades mineras en las fronteras bolivianas, pues funciona temporalmente, pero después no hay posibilidad de que el Estado invierta tanto dinero en estos sistemas de control, haciendo que las Fuerzas Armadas permanezcan en áreas donde no existe prácticamente el mecanismo para que estén sin un presupuesto adicional. Entonces hay que tomar medidas integrales, pero también hay que atacar a la parte del consumo, no solamente a la parte proveedora, sino también a la parte del consumo, con las medidas que el Estado tiene a su disposición. Bien, y finalmente, ¿cuál considera que vaya a ser el impacto? Bueno, esta mi pregunta viene en dos partes. ¿Cuál considera que vaya a ser el impacto? Usted hablaba que en algún momento llegamos a ser los mayores importadores de mercurio con alrededor de 200 toneladas de este metal que puede llegar, que llegamos a importar. ¿Cuál cree usted que vaya a ser el impacto de este decreto en esos montos, digamos? Vayámonos a esos montos, o en un porcentaje, en un 30%, en un 20%, ¿cuál cree que vaya a ser el impacto de este decreto supremo ahí? Y por otro lado, explorar la posibilidad de otro metal, o cuáles son las alternativas que van a tener los mineros para realizar el proceso que buscan, pero utilizando otro metal o utilizando otro químico que no tenga estas características y que no genere tanto daño a la salud de los indígenas, o la forma de desecho o el reciclado, etcétera. ¿Cuáles son las alternativas en la minería para el mercurio? Con eso concluiríamos. Muchas gracias. Primero, el impacto que ha de tener sobre la importación y exportación de mercurio, esta medida pues no se la puede prever porque todavía no ha sido reglamentada, no se conoce cuáles serán los verdaderos requisitos para registrarse y para obtener las autorizaciones de importación. Se habla de que debe haber una coordinación sobre todo con el Ministerio de Minería, porque es en ese sector donde se consume más mercurio, pero la reglamentación nos ha de aclarar muchos aspectos. Sin embargo, el hecho de contemplarse el convenio de Minamata ya nos da la esperanza de que tiene que haber una disminución gradual, al menos, del consumo y uso de este metal. No se puede decir en este momento una predicción sobre lo que ocurrirá por esos factores. Ahora, por otro lado, ¿qué tecnologías alternativas hay al uso del mercurio? Hay algunas en que no se utiliza ningún reactivo, ningún metal. Son equipos relativamente modernos, ultracentrifugadoras, que ayudan a separar de la tierra el oro fino. No se recupera en la misma proporción quizás que se hace con el mercurio, pero sí se obtienen muy buenos resultados a precios baratos y sin contaminación. Por otro lado, también hay otra técnica que es la fundición directa, que no utiliza tampoco ningún reactivo y permite la recuperación del oro de una manera bastante eficiente. ¿No? Se ha llegado
en pruebas de laboratorio a observar recuperaciones por encima del 95% con esta tecnología. Y por otro lado también hay el uso de reactivos químicos. Uno de ellos, el más importante y el más utilizado en el mundo, es el cianuro que utilizaba la empresa Inti Raymi y que exige medidas de protección y de seguridad verdaderamente eficientes para evitar la contaminación del medio ambiente, porque es un veneno activo, muy fuerte el cianuro, pero que a diferencia del mercurio, pues se descompone con el tiempo y deja de ser tóxico cuando está a intemperie, pero para eso hay que tomar medidas de protección y de seguridad muy fuertes para evitar su fuga en algún momento antes de que se descomponga naturalmente. Interesantes planteamientos. Muchísimas gracias, don Héctor. Porque pues yo soy el agradecido y un saludo a todos los televidentes de RTP. Que tengan buen día y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Ahí estábamos junto a Héctor Córdoba, él es un especialista en el tema, ex viceministro de Desarrollo Productivo también, y ahí ha dado una interesante salida, digamos, si es que no lográramos quitar, reducir en importante magnitud la penetración del mercurio en el país. Habría que explorar otras tecnologías, otras maneras de separar la tierra del oro, que ese es justamente lo que hace el mercurio, pero hay que explorar otras tecnologías, tal vez invertir un poquito más, obligarlos a que hagan eso. Lo bueno es que por lo menos algo se ha hecho desde el gobierno, un importante anuncio que ahora falta su reglamentación. Bien, vamos a seguir de cerca este tema, por supuesto, para nosotros es de vital importancia. Bien, continuamos con otros temas.